Hola chicos, os voy a explicar qué vamos a tener que hacer para nuestra tercera parte de formar el audiolibro de nuestro cuento. Entonces, lo primero es que, como os he puesto en el tablón, he visto algunos resúmenes que son demasiado resúmenes. O sea, se supone que nosotros vamos a trabajar sobre un minutaje de, pues había puesto 3 minutos, pero incluso 4, como muchísimo 5. Pero claro, lo que no podemos es resumir un cuento en 2 líneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, por ejemplo, he cogido Caperucita Roja y he copiado todo el texto, que dura unos, según este vídeo, unos 12 minutos, y me lo he llevado a Word. Y entonces he empezado a resumir. Vale, aquí tendría mi cuento, que me abarca como hoja y media. Si nos vamos al PDF que os voy a subir, nos dicen, paso 1, grabar un audio leyendo el cuento. Lo primero que vamos a hacer es grabarnos leyendo nuestro cuento. Empezaríamos. Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja que vivía en el bosque. Empezaría a contar el cuento como si se lo estuviera contando yo a una persona. Tenemos que tener en cuenta que dure pues entre 3 4 o 3 5 minutos. Y pues en el caso de que salgan menos minutos, es decir, de que hayamos resumido nuestro cuento en 2 líneas, pues evidentemente tendremos que alargar el texto. Vale, ¿cómo voy a grabar yo y vosotros el audio? Con el móvil. Simplemente con la grabadora del móvil ya sería suficiente. Va a salir una calidad no demasiado mala. Entonces lo que tendríamos que tener en cuenta es pues ponernos en un sitio donde no haya ruido, no pegarnos a una ventana, que no esté algún familiar haciendo ruido en ese momento. Y bueno, no poner tampoco el móvil demasiado cerca de la boca porque si no se saturaría el audio. Una vez que tenemos nuestro audio grabado, ¿qué haríamos? Volvemos a abrir nuestro cuento. Y dice, pensar en qué efectos de audio podemos poner. ¿Qué significa esto? Pues que para nosotros darle más riqueza al audiolibro, lo que vamos a hacer es añadir efectos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, empieza el cuento. Voy a pensar en cómo empezaría el cuento de Caperucita Roja. Empieza alegre, empieza triste, empieza... ¿Qué forma tiene de empezar? Pues nos empieza presentando a los personajes pues de una manera normal. O sea, parece un cuento alegre ya que es un cuento dedicado para niños. Entonces, ¿qué haría yo? Pondría aquí insertar música de fondo alegre. Selecciono esto que acabo de escribir, lo pongo a lo mejor en otro color para que se distinga. Voy a usar el azul y en negrita. Y ya sé que durante este párrafo pues va a sonar una música de fondo alegre y evidentemente tendrá que sonar por debajo de nuestro audio, de lo que estemos nosotros leyendo, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Imaginaos, llego a la parte donde se encuentra con un lobo. El lobo es un personaje misterioso, un personaje que no conocemos, que de repente asalta a Caperucita en el bosque. ¿Qué pondría yo aquí? Por ejemplo, música de suspense. Lo mismo, pues lo pongo en otro color y en negrita. Imaginaos, ¿podríamos insertar algún efecto más antes de que aparezca el lobo? Pues por ejemplo, aquí podríamos buscar sonidos de bosque, ya que Caperucita se adentra en el bosque. ¿Qué podríamos poner? Pues sonidos de
ramas, de viento, de pajarillos. Y eso, siempre tener en cuenta que el sonido no puede pasar por encima de la voz que está sonando. Y esto sería lo que tendríamos que hacer, ir buscando en qué momentos podríamos insertar diferentes efectos para, digamos, hacer énfasis en el mensaje que se está transmitiendo en el texto del cuento. Y para el próximo día lo que haremos será ver cómo podemos insertar estos efectos, de dónde lo buscamos y cómo trabajaríamos con el programa de audio. Pero por ahora lo único que tenéis que hacer es eso, grabar vuestra voz. Evidentemente, si en vuestro cuento aparece un diálogo, intentar que parezca una conversación de verdad. Y simplemente eso,